Rechazada y humillada por ser llamada estéril, Isabela Montoya fue expulsada como si su destino estuviera sellado en la vergüenza. En la soledad de la sierra, un guerrero apache apareció frente a ella. Imponente, herido por la vida, pero con un juramento inesperado: «Yo te daré el hijo que deseas». Lo que comenzó como una promesa imposible se convirtió en el nacimiento de un amor que desafiaría prejuicios y encendería la esperanza. Era el año de 1856, en un México marcado por las heridas de las guerras internas y los prejuicios que pesaban sobre cada rincón de la sociedad. En un pequeño pueblo de la sierra, las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, no para anunciar una boda ni una fiesta patronal, sino para ser testigos de una humillación que quedaría grabada en la memoria de todos. Allí, en medio de la plaza empedrada, bajo el sol que caía sin compasión sobre las cabezas, Isabela Montoya permanecía de pie, con su vestido blanco todavía nuevo, bordado con delicadeza, pero manchado ya de tierra y lágrimas. Su rostro, de una belleza serena y diferente a los cánones de la época, ni frágil como las damas criollas que se paseaban con abanicos de seda, ni dócil como las jóvenes que soñaban con ser esposas sumisas, mostraba un dolor inmenso, pero también una dignidad feroz que no podía ser quebrada por ninguna lengua maldiciente. Su esposo, Esteban Cordero, descendiente de una familia de hacendados, la señalaba con la voz temblorosa de ira y cobardía. Las palabras caían como piedras en el pecho de Isabela. «Es estéril, no puede darme hijos, he sido engañado». Los murmullos se esparcieron entre la multitud como un incendio que nadie quería apagar. Las mujeres se llevaban la mano a la boca con gesto de horror fingido. Los hombres negaban con la cabeza, murmurando que sin hijos no había honor ni herencia. Los niños, sin comprender del todo, repetían lo que escuchaban: la novia marcada, la mujer sin vientre, la esposa inútil. Isabela apretó el rosario que llevaba oculto en la manga de su vestido. El corazón le golpeaba el pecho con violencia, pero no derramó una sola lágrima frente a quienes esperaban verla quebrarse. Su silencio fue más fuerte que el alarido de su esposo. Y aún así, el peso de esas palabras le atravesaba el alma. La plaza olía a polvo y sudor. El calor de la tarde se mezclaba con el humo de las cocinas que ardían en las casas vecinas. Todo parecía conspirar para convertir aquel día en un suplicio. El eco de los pasos resonaba en las piedras, mientras Esteban daba media vuelta, arrojando al suelo el pañuelo de bodas que un día había prometido guardar como símbolo de amor eterno. Don Rogelio Montoya, padre de Isabela, observaba la escena desde el umbral de la iglesia. Sus ojos, fríos y severos, no buscaron a su hija con compasión, sino con el mismo desprecio que mostraba el resto del pueblo. Era un hombre rígido, marcado por la obsesión del honor familiar. Su voz, aunque baja, alcanzó los oídos de Isabela como un veneno. «Me has deshonrado, muchacha. Más hubiera valido que nunca nacieras». Las campanas repicaron una vez más, esta vez con un sonido hueco, como si la propia iglesia aprobara aquella condena. Y fue entonces cuando Isabela sintió que la tierra le temblaba bajo los pies, no porque fuese débil, sino porque comprendió que en un solo instante había perdido todo: esposo, familia, nombre y hogar. Sin embargo, en su interior ardía una chispa distinta. Allí donde todos la declaraban maldita, se encendía la certeza de que su vida no podía reducirse a esa acusación. Sabía que el destino se estaba escribiendo con manos crueles, pero también presentía que más allá de esa humillación existía un camino inesperado que aún no había recorrido. El viento sopló fuerte en ese momento, levantando el polvo y revolviendo su cabello oscuro, como si la sierra misma quisiera arrancarla de ese lugar. Isabela bajó la mirada, no en señal de derrota, sino para esconder la fuerza que empezaba a germinar en su corazón. Ese día, mientras la multitud se dispersaba con comentarios cargados de veneno, Isabela comprendió que la vida que había soñado, la de una esposa respetada y madre de hijos, había muerto en la plaza, pero también nació en ella un juramento silencioso. No dejaría que nadie decidiera por siempre quién era, ni qué valor tenía. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera ella, era que aquel mismo año de deshonra
sería también el año en que el destino la conduciría hacia un encuentro imposible, el de un guerrero apache marcado por la pérdida que cambiaría para siempre su camino. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comenta la palabra hijo. Así seguiremos creciendo juntas en esta comunidad que ama los romances que nos hacen soñar y vivir emociones profundas. La noche cayó sobre el pueblo como un manto de luto, y con ella también cayó sobre Isabela Montoya el peso insoportable del rechazo. Cuando la última campanada de la iglesia se apagó en la distancia, ya no quedaba nadie a su lado, ni esposo, ni familia, ni vecinos que ofrecieran una palabra de consuelo, solo las piedras frías de la plaza, los murmullos que aún parecían flotar en el aire, y la certeza de que había sido desterrada no con un edicto escrito, sino con la sentencia implacable de las miradas. Isabela regresó a la casa paterna, creyendo que allí hallaría, si no ternura, al menos refugio. Pero lo que la aguardaba era un silencio aún más cruel. Su padre, don Rogelio Montoya, la recibió en la puerta con un gesto de dureza que no necesitaba palabras. Sus ojos eran dos cuchillas que la atravesaban sin compasión. «No vuelvas a entrar con este apellido en vergüenza», dijo, cerrando la puerta con una violencia que retumbó en la madera como un golpe en el corazón de su hija. Isabela quedó en la calle, abrazando contra el pecho el cofrecito de madera donde guardaba lo único que le quedaba, un rosario heredado de su madre muerta y unas cartas amarillentas que jamás se atrevió a mostrar. La brisa nocturna levantaba su velo deshecho y el murmullo de las hojas en los árboles parecía repetir la sentencia que todos habían pronunciado: estéril, inútil, marcada. Pero mientras las lágrimas corrían por su rostro, algo en su interior se resistía a aceptar el destino impuesto. Había una dignidad que no podían arrebatarle, una fuerza escondida que se avivaba con cada rechazo. Isabela comprendió que si permanecía allí, moriría poco a poco, consumida por las habladurías y por el desprecio de su propio padre. Y así, en esa misma noche, tomó la decisión de partir. El camino hacia la sierra se abría oscuro y pedregoso, iluminado apenas por la luz temblorosa de la luna. Sus pies descalzos se llenaron de polvo y espinas, pero ella no se detuvo. Cada paso era un adiós, un desprenderse de una vida que había dejado de pertenecerle. El canto lejano de los grillos acompañaba su andar, y el olor a tierra húmeda, tras la tormenta de la tarde, impregnaba el aire como un recordatorio de que la naturaleza la recibiría cuando los hombres la habían expulsado. Mientras avanzaba, los recuerdos de su infancia la asaltaban como fantasmas. Se veía corriendo entre los corredores de la hacienda de su padre, escuchando la voz dulce de su madre, que siempre le decía que una mujer valía por su corazón y no por lo que los demás esperaban de ella. Esa voz, apagada por la muerte años atrás, parecía renacer ahora en el murmullo del viento. Isabela caminó hasta que el pueblo quedó atrás, hasta que las luces de las casas se hicieron diminutas y la sierra la envolvió con su silencio imponente. Allí, bajo un cielo tachonado de estrellas, sintió por primera vez la libertad mezclada con el miedo. No llevaba rumbo, no tenía destino, pero sabía que no podía volver. El frío comenzó a calar en sus huesos. Se cubrió con el chal que había recogido antes de salir, un tejido sencillo, áspero, que olía a humo de cocina. Se sentó junto a un árbol, abrazando el cofrecito contra el pecho como si fuese un hijo imaginario, y cerró los ojos. Entonces, en la oscuridad, escuchó el sonido de un río cercano. El agua corría con fuerza, golpeando las piedras, como si quisiera arrastrar consigo toda la miseria del mundo. Esa melodía salvaje le dio un extraño consuelo. Sintió que la sierra la estaba llamando, que la naturaleza, a diferencia de los hombres, no le pedía cuentas, no la juzgaba, no la desterraba. Y así, entre el murmullo del agua y el temblor de las hojas, Isabela comprendió que había iniciado un viaje sin retorno. Un viaje que no solo la alejaría de la casa de su padre, sino que la conduciría hacia un destino que aún no podía imaginar. No lo sabía todavía, pero esa senda de soledad la estaba guiando hacia un hombre
que también cargaba con sus propias ruinas. Un guerrero marcado por la pérdida, un alma endurecida como la roca de las montañas, que habría de cruzarse con la suya para cambiarlo todo. El destierro, que esa noche parecía una condena, sería el preludio de un encuentro que ni siquiera los dioses hubieran podido escribir sin estremecerse. El amanecer en la sierra llegó con un resplandor dorado que pintaba las montañas de tonos de fuego y cobre. El aire era frío, pero tenía el aroma fresco de los pinos y de la tierra húmeda que la noche había acariciado con su rocío. Isabela Montoya despertó junto al tronco del árbol que la había cobijado. Sus párpados pesaban, y su cuerpo, acostumbrado al abrigo de una cama, sentía ahora la crudeza de la intemperie. Pero al abrir los ojos, descubrió que estaba viva, y esa simple certeza la llenó de una fuerza silenciosa. El rumor del río cercano la guió como si fuera un canto antiguo. Caminó hacia él arrastrando el dobladillo de su vestido manchado de polvo, y al llegar a la orilla, se inclinó para beber con las manos temblorosas. El agua fría le recorrió la garganta como un bálsamo, como si quisiera devolverle la pureza que la plaza del pueblo le había arrebatado. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia, no un animal del monte, no el viento que soplaba entre los árboles, sino algo más imponente, más humano y salvaje al mismo tiempo. Al levantar la mirada, lo vio. Tasegua Yupanqui, guerrero apache, se encontraba en la otra orilla del río, alto como las montañas que lo rodeaban, con la piel cobriza marcada por el sol y las cicatrices de batallas pasadas. Su cabello negro, largo y trenzado, caía sobre sus hombros como símbolo de la fuerza de su pueblo. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían dos brasas que habían ardido demasiado tiempo en el fuego de la soledad. Isabela se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. No había miedo, sino un estremecimiento que no lograba comprender. Era como si aquel hombre fuera parte misma del paisaje, un espíritu surgido de la tierra y del agua. Él tampoco apartó la mirada. La observaba con la misma intensidad con la que se observa un presagio. Había en ella algo que lo desconcertaba. No era la primera mujer que veía, pero sí la primera que, incluso en su desamparo, no parecía vencida. Isabela, con su vestido rasgado y los ojos enrojecidos de llanto, sostenía el cofrecito de madera contra el pecho como si defendiera un tesoro sagrado. Esa dignidad silenciosa atravesó el muro que él había construido en torno a su corazón desde la muerte de los suyos. Los segundos se alargaron como siglos. El río corría entre ellos, separándolos, pero algo invisible comenzaba a unirlos. Isabela bajó lentamente la mirada y con un gesto de respeto inclinó la cabeza, como reconociendo que estaba frente a alguien cuya fuerza era tan evidente como indomable. No dijo palabra alguna. Su silencio fue la primera ofrenda. Tasegua respiró hondo. Llevaba años huyendo de todo lo humano, refugiándose en la soledad de la sierra para no escuchar su propio dolor. Pero la aparición de esa mujer, tan fuera de lugar, tan despojada y a la vez tan llena de dignidad, removió en él una herida que aún sangraba. Recordó el rostro de su esposa muerta, el llanto de su hijo arrebatado, la sangre que había manchado sus manos cuando nada pudo salvarlos. Su vida era un campo devastado, y sin embargo, frente a aquella extraña, sintió un temblor distinto. No de odio, sino de reconocimiento. El viento sopló con fuerza, levantando las ramas y esparciendo el olor a resina de los pinos. Fue como una señal. Tasegua dio un paso hacia el agua y la corriente se arremolinó a sus pies. Isabela, sin apartar la vista, sujetó con más fuerza su cofrecito, como si intuyera que en ese instante se decidía algo en su destino. Y aunque ninguno habló, en el silencio quedó sembrada una promesa muda, que esas dos almas heridas, marcadas por la pérdida y el rechazo, habían sido llamadas por la sierra para encontrarse. En ese cruce de miradas, sin contacto, sin palabras, nació el primer hilo de un lazo que el tiempo no podría desatar, porque la mujer marcada y el hombre roto estaban destinados a reconocerse, no como salvadores ni como enemigos,
sino como dos mitades que la vida, en su crudeza, había reservado para unirse. La sierra, cuando la noche cae, parece guardar secretos antiguos en cada sombra. Ese día, después del encuentro a orillas del río, Isabela Montoya había seguido caminando hasta que el cansancio la obligó a detenerse. El cielo se había vestido de estrellas, y el aire frío descendía como un manto pesado, impregnado con el aroma de la tierra húmeda y del humo lejano de algún fuego apache. Temblando, buscó refugio bajo la roca de un peñasco. Allí encendió un pequeño fuego con ramas secas, recordando torpemente las enseñanzas de su madre, quien le había dicho una vez que en las llamas no solo se hallaba calor, sino compañía. Mientras el fuego crepitaba, Isabela abrazaba su cofrecito contra el pecho. Era lo único que la mantenía erguida en un mundo que parecía decidido a destruirla. Pero no estaba sola. A pocos pasos, escondido en la penumbra, Tasewa Yupanqui la observaba. El guerrero, acostumbrado a la soledad y al silencio, no comprendía por qué sus pies no lo habían llevado más lejos. Había visto mujeres antes, en pueblos y mercados, pero ninguna había quedado grabada en su memoria como esa muchacha de mirada firme y dolor contenido. Algo en ella lo retenía allí, como si la sierra misma le hubiese ordenado vigilarla. Isabela, sintiendo aquella presencia sin necesidad de verlo, habló en voz baja, casi como si se confesara con las brasas. Dicen que soy estéril, que mi vientre está vacío y que mi vida no tiene propósito. He sido arrojada de mi casa como quien desecha una vasija rota. Sus palabras se quebraron un instante, pero continuó con una dignidad que parecía nacer del dolor mismo. Pero aunque me condenen, yo no renunciaré a mi deseo de ser madre. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el chisporroteo de la leña. Entonces, de entre las sombras, emergió la figura imponente de Tasewa. La luz del fuego iluminó su rostro tallado por la dureza del sol y la tristeza de los recuerdos. Sus pasos eran firmes, pero no amenazantes. Se detuvo frente a ella, con los brazos cruzados, y la observó como si quisiera leer en su alma. Isabela levantó la mirada y lo encontró allí de pie, fuerte y enigmático. No retrocedió, quizá porque ya no tenía nada que perder, o quizá porque en el fondo intuía que aquel hombre era distinto a todos los demás que la habían juzgado. Fue entonces cuando la voz grave y profunda del apache rompió el aire. «Yo te daré el hijo que deseas». Isabela sintió que el mundo entero se detenía. Esas palabras, dichas sin temblor y con la solemnidad de un juramento, la golpearon en el pecho. No sonaban a burla ni a deseo carnal, sino a promesa. Una promesa que nacía no del orgullo, sino de la fuerza de alguien que conocía lo que significaba perderlo todo. Ella lo miró, incrédula, con el corazón latiendo desbocado. «¿Por qué dirías eso?», preguntó su voz temblorosa. Los ojos de Tasewa se oscurecieron con un dolor antiguo. «Porque yo también he sido despojado. Perdí a mi esposa y a mi hijo. Mi corazón quedó vacío, como el tuyo, pero en tus palabras he escuchado la misma herida que me consume, y sé que cuando dos soledades se encuentran, pueden dar vida». Un silencio cargado de emoción los envolvió. El viento sopló entre los árboles, trayendo consigo el aroma de las flores nocturnas, como si la sierra quisiera sellar aquel momento. Isabela bajó la mirada, con lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no de humillación, sino de un sentimiento nuevo, indescriptible, que nacía entre el miedo y la esperanza. Aquella promesa no era todavía amor, ni ternura, ni salvación. Era apenas una semilla sembrada en medio de la desesperanza. Pero en esa noche, junto al fuego, mientras las estrellas vigilaban desde lo alto, Isabela comprendió que su destino ya no le pertenecía solo a ella, porque un guerrero roto había pronunciado las palabras que cambiarían su vida. «Yo te daré el hijo que deseas». Y aunque ninguno de los dos lo sabía, esa promesa marcaría el inicio de un camino donde el dolor y la ternura caminarían juntos, y donde un amor improbable desafiaría la furia del mundo. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba entre las montañas y acariciaba las hojas como si fueran espejos verdes. Isabela Montoya,
despertó junto al fuego ya casi apagado, con la sensación extraña de no estar sola, aunque sus ojos apenas encontraban el humo que ascendía perezoso hacia el cielo. Y sin embargo lo supo. Tasewa Yupanqui estaba cerca. No lo veía a su lado, pero lo presentía. Era como si la sierra misma respirara distinto con su presencia. Esa certeza la estremecía, no de miedo, sino de un temblor desconocido que hacía vibrar su pecho. Las horas comenzaron a sucederse con una cadencia nueva. Él no la trataba como los hombres del pueblo, con desdén o lástima, sino con una distancia silenciosa que a la vez imponía respeto. Tasewa no necesitaba palabras para hacerse sentir. Sus gestos eran sencillos, pero cada uno tenía un peso que Isabela no podía ignorar. La primera vez que él le tendió un trozo de pan duro, partido con sus propias manos, el contacto fue breve, casi accidental. Pero cuando los dedos de Isabela rozaron los suyos, un calor inesperado le recorrió los brazos hasta el corazón. Se sorprendió de sí misma. Jamás un roce había significado tanto. Ella bajó la mirada con pudor, mientras Tasewa, inmóvil, mantenía ese gesto en silencio, como si hubiera querido prolongarlo, pero se negara a admitirlo. Al caminar juntos hacia el río, no había palabras, solo los sonidos de la naturaleza, el murmullo del agua, el canto de las aves, el crujir de las ramas bajo los pies. Pero entre ambos existía algo más fuerte que una conversación, el peso de las miradas. Cuando Isabela se inclinaba para llenar una vasija de barro, podía sentir los ojos del guerrero posados en ella, no con deseo vulgar, sino con una mezcla de curiosidad y respeto que la hacía sentirse mujer otra vez. Y cuando él se agachaba para encender el fuego, ella lo observaba en secreto, conmovida por la fuerza de sus manos, por la solemnidad de sus movimientos, por esa rudeza que ocultaba una herida que aún no cicatrizaba. Las noches eran las más intensas. Junto a la fogata, mientras el cielo se encendía de estrellas, el silencio se volvía más pesado y más dulce a la vez. A veces, Tasewa levantaba la vista y la encontraba observándolo, y en ese instante ninguno apartaba la mirada. Había en esos ojos oscuros una profundidad que parecía no tener fin, y en los de ella un brillo nuevo, mezcla de fragilidad y esperanza. Era como si se hablasen sin pronunciar palabra, como si sus almas se reconocieran en medio de la oscuridad. Una tarde, mientras Isabela recogía flores silvestres que crecían al pie de una roca, Tasewa se detuvo a contemplarla. El viento jugaba con su cabello oscuro, y aunque su vestido estaba gastado y sucio por el camino, a los ojos del guerrero parecía la mujer más hermosa que había visto desde la pérdida de su esposa. Fue entonces cuando comprendió, con un doloroso estremecimiento, que aquella joven no era solo una forastera en su vida, sino un espejo que le recordaba que todavía podía sentir. Isabela, al notar la intensidad de sus ojos, sintió un rubor subirle al rostro. Apretó las flores contra el pecho como si fueran un escudo, pero en el fondo sabía que no deseaba apartarse. Esa mirada la hacía sentirse viva, reconocida, vista en lo más profundo, y en un rincón de su alma comenzó a preguntarse si la promesa de aquel hombre no había sido únicamente un impulso, sino el inicio de algo más vasto, algo que todavía no podían nombrar. Así, entre gestos pequeños y silencios largos, comenzó a crecer un lazo invisible. No era todavía amor, ni ternura confesada. Era apenas el despertar de las miradas. Esas miradas que sostienen el alma cuando las palabras sobran. Esas miradas que inician historias que los demás llaman imposibles. Y aunque ambos guardaban sus heridas como secretos sagrados, la sierra ya había decidido. Esos dos corazones tan distintos y tan dañados habían empezado a latir en el mismo compás. El murmullo del río y el canto de las aves habían comenzado a volverse costumbre para Isabela Montoya. En la choza improvisada que compartía con Tasewa Yupanqui, los días se sucedían en una extraña calma, rota únicamente por el sonido de las ramas al quebrarse bajo los pasos del guerrero o por el chisporroteo del fuego cuando él encendía la hoguera al caer la tarde. Para Isabela,
Aquellos silencios eran más dulces que cualquier conversación que hubiera tenido en el pueblo. Allí, en medio de la sierra, lejos de las miradas acusadoras, podía respirar sin sentir la condena sobre sus hombros. Pero la paz rara vez se concede por mucho tiempo a quienes han desafiado las reglas de un mundo implacable. Un mediodía, mientras Isabela recogía agua en la vasija de barro junto al río, escuchó voces lejanas. No eran los sonidos naturales de la montaña, ni el llamado de algún animal. Eran voces humanas, cargadas de dureza, de enojo, de prejuicio. El corazón de Isabela se contrajo al reconocer aquel timbre inconfundible, el de los hombres del pueblo. Los pasos se acercaban, y entre ellos se alzó una voz más grave, firme y cruel, la de su padre, don Rogelio Montoya. «¡Isabela!», gritó, y su nombre resonó en las piedras como un látigo. «Sal y enfréntame, hija desobediente». Isabela apretó con fuerza la vasija contra el pecho. Su sangre se heló, no por temor a los hombres, sino por la certeza de que el refugio que había encontrado estaba a punto de ser invadido por el veneno de aquel mundo que la había desterrado. Taasewa apareció a su lado, emergiendo de entre los árboles como una sombra protectora. Sus ojos ardían con el fuego de quien conoce demasiado bien la hostilidad del hombre blanco. Con un gesto, le indicó a Isabela que permaneciera detrás de él. Los hombres del pueblo irrumpieron en el claro. Llevaban antorchas y machetes, como si vinieran a enfrentar a un enemigo, cuando lo único que había allí era una mujer en busca de paz y un guerrero que solo había querido sobrevivir. Don Rogelio dio un paso al frente, su rostro endurecido por la rabia y el orgullo. «Has manchado nuestro apellido», dijo escupiendo cada palabra como veneno. «No bastaba con ser una mujer estéril, ahora has decidido entregarte a un salvaje. ¿Es esta la vida que eliges? ¿Morir como concubina de un bárbaro?». Las palabras cayeron sobre Isabela como piedras. Por un instante, su pecho se apretó con el viejo dolor de la humillación. Pero cuando alzó la mirada, sus ojos encontraron los de Taasewa, y en ellos descubrió la fuerza que necesitaba. Ya no era la muchacha que temblaba en la plaza. Ahora tenía algo que proteger, su propia dignidad. «No soy concubina de nadie», respondió con voz clara rompiendo el aire. «Soy mujer, soy hija y soy digna. Y si me quedo aquí es porque así lo decido, no porque nadie me lo imponga». El silencio cayó un instante, como si hasta el bosque se detuviera para escuchar. Los hombres del pueblo rieron con desdén, pero Taasewa no se movió. Permanecía erguido, firme, con la expresión grave de quien no necesita levantar la voz para imponer respeto. «Ella está bajo mi cuidado», dijo al fin, su voz profunda como un trueno que resonaba en las montañas. «Y quien intente arrebatarla tendrá que enfrentarse conmigo». Hubo un murmullo de inquietud entre los hombres. El porte del apache, su fuerza evidente, su mirada indomable, los hizo retroceder un paso. Nadie se atrevió a atacar, pero el odio en sus ojos era un presagio. Don Rogelio apretó los dientes. «No podrás esconderla para siempre. El pueblo nunca la aceptará, y cuando llegue el día, ella pagará el precio de su desobediencia». Y con esas palabras se dio media vuelta, arrastrando tras de sí a los demás. El eco de sus pasos se perdió en la espesura, pero la amenaza quedó suspendida en el aire como un veneno invisible. Isabela sintió que las piernas le flaqueaban. Taasewa se acercó y sin tocarla, la miró con la firmeza de quien promete sin palabras. En ese instante, ella supo que no estaba sola, que aunque el mundo entero lo señalara, en él tenía un protector dispuesto a desafiar cualquier frontera. Y sin embargo, en lo profundo de su corazón, Isabela comprendió que esa guerra no había hecho más que comenzar, porque el verdadero enemigo no eran solo las armas o los insultos, sino el peso del prejuicio que se cernía como una sombra sobre ambos. Aún así, mientras la sierra guardaba silencio otra vez, una chispa de esperanza se encendió en ella. La chispa de un amor que, aunque todavía oculto entre miradas y silencios, estaba dispuesto a desafiar al mundo. La noche descendió sobre la sierra como un manto pesado, cubriendo con sombras cada rincón de la choza, donde Isabela Montoya y Taasewa Yupanqui compartían silencio.
El viento se filtraba entre las rendijas de madera y el fuego chisporroteaba lentamente, lanzando chispas al aire como estrellas diminutas. Isabela intentaba dormir, pero sabía que algo inquietaba al guerrero. Su respiración era profunda, irregular, como si peleara con enemigos invisibles en la oscuridad. De pronto, un gemido ahogado rompió el silencio. Tazegua se agitó en su lecho, sus músculos tensos como cuerdas, sus labios murmurando palabras en su lengua natal, incomprensibles pero llenas de dolor. Isabela lo observó con el corazón encogido. Era la primera vez que veía la vulnerabilidad en aquel hombre que parecía hecho de roca. Se incorporó despacio y lo vio sudando, con el rostro torcido en un rictus de angustia. Entonces comprendió. No dormía. Estaba atrapado en sus recuerdos, y en la tormenta de su sueño, Tazegua revivía el día más oscuro de su vida. El aire quemado de la aldea apache, los gritos de las mujeres corriendo con sus hijos en brazos, el humo espeso nublando los ojos y el silbido cruel de las balas disparadas por hombres que jamás entendieron el valor de su pueblo. Allí estaba él, corriendo hacia su choza, pero demasiado tarde. Recordaba el cuerpo de su esposa tendido sobre la tierra, su piel manchada de sangre, su mirada apagada que ya no respondía. Recordaba el llanto débil de su hijo, sofocado bajo los escombros, y sus manos desesperadas apartando maderas, solo para encontrar silencio eterno. El grito que escapó de su garganta en aquel entonces volvió a resonar en la choza, un lamento ronco que estremeció a Isabela hasta los huesos. Era un grito de hombre, pero también de niño huérfano, de esposo quebrado, de padre sin consuelo. Isabela, conmovida, se acercó. No sabía si debía tocarlo, pero su corazón la empujó más allá del miedo. Con suavidad, posó su mano sobre su rostro ardiente de fiebre emocional. Fue un gesto sencillo, pero en ese instante se volvió un puente. Tazegua abrió los ojos bruscamente, como quien emerge de un abismo. Sus pupilas oscuras, encendidas de dolor, encontraron las de ella. Durante un momento no hubo palabras, solo el temblor en sus labios y la respiración entrecortada, pero algo en su interior cedió. No apartó la mirada, no rechazó el contacto. Al contrario, se dejó sostener por esa caricia. Isabela no dijo nada. No le habló de resignación ni de consuelo vacío. Solo permaneció allí, con la firmeza de una mujer que sabe que a veces el mayor gesto de amor es acompañar en silencio la herida del otro. El guerrero cerró los ojos de nuevo, pero esta vez no para hundirse en pesadillas, sino para sentir el calor de esa mano sobre su piel. Y en ese instante comprendió que el muro que había levantado durante años había comenzado a resquebrajarse. Isabela, por su parte, descubrió un secreto profundo. Aquel hombre que parecía invencible frente a todos, llevaba dentro una fragilidad tan honda como la suya. Ambos eran almas quebradas, heridas en su raíz más íntima. Y quizás, justamente por eso, estaban destinados a encontrarse. La noche siguió su curso, con el murmullo de los grillos y el olor a resina ardiendo en el fuego. Pero dentro de la choza había nacido algo nuevo: la confianza. No era todavía amor declarado, ni ternura abierta, pero sí el primer hilo de un lazo que unía dos soledades en una misma herida compartida. Y mientras Isabela sostenía aún su mano en el rostro de Tazegua, supo que aquel recuerdo de muerte, lejos de alejarlos, los había acercado más que nunca, porque solo quien ha sentido la pérdida comprende el valor inmenso de un gesto de vida. La mañana despertó con un resplandor violeta. El aire estaba impregnado del perfume suave de las jacarandas, cuyas flores alfombraban el suelo como un tapiz de sueños. La sierra parecía en calma después de tantas noches agitadas, como si la naturaleza hubiera decidido regalarles un instante de tregua. Isabela Montoya caminaba despacio por el sendero que conducía al claro, donde las flores caían como lluvia morada. Llevaba en sus manos un pequeño ramo improvisado que había recogido con paciencia, no por coquetería, sino como un gesto de gratitud hacia la vida que aún la sostenía a pesar de todo. Sus dedos se mancharon con el polen
y el olor fresco de la mañana le llenaba el pecho de esperanza. Tasewa Yupanqui la seguía unos pasos atrás, observándola con esa mezcla de cautela y fascinación que lo dominaba cada vez que la miraba. No comprendía del todo por qué su corazón, endurecido por los años de pérdidas, comenzaba a latir distinto en su presencia. Pero lo sentía. La sola figura de ella entre las flores lo conmovía más que cualquier recuerdo de gloria o batalla. Isabela, al notar su mirada, giró el rostro y lo encontró allí, erguido como una montaña, pero con los ojos cargados de un fuego silencioso. El aire pareció detenerse. Los pétalos de jacaranda caían lentamente, como si la naturaleza quisiera decorar aquel instante. Se miraron sin palabras. Había entre ellos una tensión que no era violenta, sino dulcemente insoportable. Era el peso de lo no dicho, el llamado de dos almas que habían sufrido demasiado, pero que en el silencio empezaban a reconocerse. Isabela apretó el ramo contra su pecho y sus labios temblaron. No era miedo. Era el descubrimiento de una emoción nueva que la desbordaba. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, no de tristeza, sino de una ternura que nacía sin permiso. Tasewa dio un paso hacia ella. El suelo crujió bajo su peso, y sin embargo, su gesto no fue de fuerza, sino de entrega. Alzó la mano, dudando por un segundo, hasta que apartó un pétalo enredado en el cabello de Isabela. Sus dedos rozaron su sien con una delicadeza inesperada, y ella cerró los ojos por un instante, como si ese toque bastara para devolverle toda la dignidad que le habían arrebatado. Cuando abrió los ojos, lo vio más cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento, el temblor contenido en su pecho. No hubo necesidad de palabras. Ambos sabían que aquel instante estaba escrito mucho antes de que se encontraran. Y entonces ocurrió. Sus labios se buscaron con lentitud, con una timidez reverente. Fue un beso breve, pero lleno de una profundidad que ninguna declaración hubiera podido igualar. No era un beso de deseo urgente, sino de reconocimiento. Era el beso de dos almas heridas que por primera vez se permitían creer que aún podían amar. El mundo pareció suspenderse. El viento se detuvo, el río cayó y los pétalos de jacaranda cayeron sobre ellos como bendiciones. Al separarse, Isabela bajó la mirada con el corazón desbordado, mientras Tasewa, serio, pero con un brillo distinto en los ojos, la observaba como si hubiese encontrado en ella no solo a una mujer, sino a la promesa de una vida nueva. Ese beso no resolvía el dolor del pasado ni las amenazas del futuro, pero había encendido una llama imposible de apagar. Una llama que, aunque el mundo entero intentara sofocarla, seguiría ardiendo en lo profundo de sus corazones. Porque allí, bajo las jacarandas en flor, Isabela Montoya y Tasewa Yupanqui habían sellado el comienzo de un amor que ya no tendría retorno. El amor siempre nace en silencio, pero el odio nunca tarda en levantar la voz. El beso bajo las jacarandas había dejado en Isabela Montoya y en Tasewa Yupanqui la certeza de que algo nuevo los unía, algo que no podía ya ser deshecho por el tiempo ni por las heridas. Pero lo que para ellos era un milagro, para el mundo que los rodeaba era una afrenta imperdonable. Los rumores se esparcieron con rapidez, llevados por lenguas venenosas que siempre ansían destruir lo que no comprenden. En el pueblo, las mujeres susurraban con desprecio, los hombres murmuraban con rabia, y los ancianos meneaban la cabeza como si la honra del apellido Montoya hubiera sido enterrada en vida. Y en medio de ese río de prejuicios, se levantaba la figura implacable de don Rogelio Montoya, el padre de Isabela. Para él, la desobediencia de su hija era una herida en su orgullo, un golpe a su autoridad y a su apellido. No podía aceptar que la joven a quien había criado con severidad ahora viviera entre los brazos de un apache, de un hombre al que su mundo consideraba salvaje, enemigo, indigno. Su furia no conocía límites, y fue así como reunió a un grupo de hombres armados con machetes, escopetas y antorchas, dispuestos a arrancar a Isabela de la sierra y devolverla, aunque fuera a la fuerza, al camino que él había decidido para ella.
La tarde se tiñó de rojo cuando los jinetes se internaron en los senderos de la montaña. El suelo retumbaba bajo los cascos de los caballos, y el olor a humo de las antorchas anunciaba que no venían en paz. El viento trajo el eco de sus voces, y cada grito de Isabela resonaba como un trueno cargado de odio. Ella, al escucharlos, sintió el mismo escalofrío que la había recorrido aquel día en la plaza, cuando la llamaron estéril y la arrojaron al destierro. Pero ahora no estaba sola. Tasegua se alzó a su lado con la firmeza de un roble, sus músculos tensos, sus ojos ardiendo con una determinación que no necesitaba palabras. Los hombres del pueblo irrumpieron en el claro. Don Rogelio, montado en su caballo, avanzó con el rostro endurecido por la furia. Al ver a su hija junto al apache, la señaló con desprecio. «Has traicionado tu sangre, Isabela. Prefieres vivir como concubina de un bárbaro antes que honrar a tu familia». Isabela sintió el golpe de esas palabras, pero esta vez no bajó la cabeza. Su voz, firme y clara, se alzó en la tarde. «Prefiero vivir como mujer digna a ser esclava de un apellido vacío». Los murmullos se alzaron entre los hombres, pero fue Tasegua quien dio un paso al frente. Su presencia imponía respeto incluso en medio de la hostilidad. Su voz, grave y profunda, retumbó entre los árboles. «Ella eligió quedarse conmigo, y yo lucharé hasta la muerte para proteger su decisión». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Los hombres, tensos, apretaban las armas, pero ninguno se atrevió a dar el primer paso. Había en el porte de Tasegua algo indomable, algo que hacía vacilar incluso a los más valientes. Don Rogelio apretó los dientes y levantó la mano como si fuera a dar la orden de atacar, pero algo en la mirada de su hija lo detuvo. Era la misma mirada de su difunta esposa, una mezcla de ternura y de fuerza que lo atravesó como un cuchillo. Por un instante titubeó, pero su orgullo fue más fuerte. «Esto no termina aquí», dijo con voz seca, y giró el caballo para marcharse. Los demás lo siguieron, dejando tras de sí el eco de una amenaza que aún no se había cumplido. Cuando el silencio volvió, Isabela sintió que las piernas le flaqueaban. Tasegua la sostuvo sin necesidad de tocarla, solo con la firmeza de su presencia. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, lágrimas que no eran de miedo, sino de gratitud. Porque aquel hombre, que había conocido la muerte y el despojo, ahora estaba dispuesto a desafiar a todo un pueblo por ella. En su corazón ardía una certeza. Podían venir con armas, con insultos, con fuego, pero ya no podrían quebrar lo que había nacido entre ellos. Porque lo que la furia del padre había desatado no era el fin, sino el comienzo de una batalla donde el amor sería su única y más poderosa resistencia. Después de la partida de los hombres del pueblo, el silencio volvió a cubrir la sierra, pero no era un silencio de paz. Era un silencio cargado de presagio, como si los árboles y las piedras supieran que la amenaza no se había disipado, que la furia del padre regresaría más tarde o más temprano. En medio de esa tensión invisible, Isabela Montoya comenzó a sentir que su cuerpo, que hasta entonces se había sostenido con una fuerza casi milagrosa, empezaba a ceder. Al principio fue un leve mareo, una fatiga extraña. Quiso ocultarlo. No quería que Tasegua pensara que era débil, no después de haberse plantado frente a su padre con tanta dignidad. Pero las jornadas en la sierra eran duras, y el peso del miedo, del destierro y del dolor acumulado le pasaba factura. Una tarde, mientras intentaba recoger agua del río, sus manos temblaron y la vasija cayó, partiéndose en pedazos contra las piedras. Ella misma se desplomó a un lado, y su respiración se volvió agitada, como si el aire no alcanzara a llenarle los pulmones. Tasegua corrió hacia ella. La levantó en sus brazos con la facilidad de quien sostiene algo precioso y frágil. El contacto con su piel ardiente lo alarmó. Tenía fiebre. El guerrero la llevó de vuelta a la choza y con manos firmes pero cuidadosas preparó un lecho de hojas secas y mantas. La cubrió con pieles y encendió un fuego más grande, mientras en su rostro se mezclaban la preocupación y la rabia contra sí mismo por no haber visto antes los signos de su debilidad. Isabela,
Con los labios secos, murmuraba palabras entrecortadas. Sus ojos brillaban con la fiebre, pero también con la vulnerabilidad de quien teme desaparecer sin haber cumplido su propósito. Tasehua, susurró con voz débil. No quiero morir sin haber sentido la vida crecer dentro de mí. El corazón del apache se encogió. Aquella confesión, salida entre delirios de fiebre, era el grito más íntimo de una mujer que había sido condenada injustamente. Él tomó un cuenco y fue al río a buscar agua fresca. La mezcló con hierbas que conocía desde niño, plantas que su madre le había enseñado a usar cuando las enfermedades golpeaban a su gente. Mojó un paño y lo colocó en la frente de Isabela, como si cada gota que resbalaba por su piel fuera un juramento silencioso de que no permitiría que la vida se le escapara. Toda la noche permaneció a su lado. Vigilaba su respiración, escuchaba sus gemidos, y cuando ella agitaba las manos buscando consuelo, él las tomaba entre las suyas. A cada roce, algo en su interior se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Porque ese acto de cuidar no era solo un deber, era una redención. Al protegerla sentía que también cuidaba de la esposa y del hijo que había perdido. En medio de la fiebre, Isabela lo miró, sus pupilas brillando como espejos de fuego. «¿Me darás un hijo?», preguntó apenas audible. Tasehua no dudó. Su voz fue un susurro profundo, cargado de promesa. «Sí, Isabela, te daré el hijo que deseas, pero antes te devolveré la vida». Ella cerró los ojos con una débil sonrisa, como si esas palabras fueran medicina, y se durmió otra vez, con la confianza de quien sabe que ya no está sola. El amanecer los encontró aún en ese lecho improvisado. La fiebre cedía lentamente, y el canto de los pájaros anunciaba que la sierra seguía latiendo. Tasehua, exhausto pero sereno, se inclinó sobre ella y le apartó un mechón de cabello del rostro. Su mirada ya no era la de un guerrero que vive solo para sobrevivir, sino la de un hombre que ha encontrado un motivo para luchar más allá de sí mismo. Isabela dormía, y en su sueño parecía en paz. En sus labios se dibujaba apenas una curva, la sombra de una esperanza. Y en ese instante, Tasehua comprendió que no solo la cuidaba a ella, también se estaba salvando a sí mismo, porque en la fragilidad de aquella mujer había encontrado la razón de su fuerza, y en su deseo de ser madre, había descubierto la esperanza de volver a ser padre. Ese día, entre fiebre y susurros, se selló un nuevo pacto, no de palabras, sino de almas, el pacto de permanecer, de resistir, de construir vida incluso cuando el mundo entero clamaba por su destrucción. El tiempo en la sierra no se mide por relojes ni calendarios, sino por el canto de las aves al amanecer y el murmullo del río al anochecer. Así fueron pasando los días, y lo que parecía una condena, vivir desterrados, ocultos entre montañas, comenzó a transformarse en una vida nueva, hecha de silencios compartidos y gestos sencillos que valían más que 1000 palabras. Isabela Montoya, recuperada de su fiebre, empezó a sentir en su cuerpo un cambio extraño, una vibración distinta, como si dentro de ella comenzara a latir una música secreta. Al principio lo calló, temiendo que fuese solo un engaño de su esperanza, pero con el paso de las semanas, su vientre le susurraba la verdad. Había vida germinando en él. Una mañana, mientras recogía agua en el río, apoyó las manos en su abdomen y con lágrimas rodando por sus mejillas, comprendió lo que estaba ocurriendo. No eran ilusiones, no eran palabras vacías. Allí, en su interior, crecía el hijo que siempre le habían negado, el hijo que el mundo le había dicho que nunca tendría. Era un milagro, y ese milagro llevaba la sangre de un apache. Cuando se lo dijo a Tasehua Yupanqui, la sierra entera pareció guardar silencio para escuchar. Ella lo miró con el rostro encendido de emoción y temor. «Tasehua, estoy esperando un hijo». El guerrero la contempló con ojos oscuros, que por un instante se llenaron de asombro, y luego de algo más profundo, una luz que no había brillado en ellos desde la muerte de su esposa y de su hijo. Su pecho, tantas veces endurecido por la guerra y la pérdida, se estremeció con una mezcla de incredulidad y alegría,
Se arrodilló frente a ella, apoyó la frente contra su vientre y sus manos fuertes la rodearon con delicadeza. «Nuestro hijo», susurró, y su voz se quebró como nunca antes. «La vida vuelve a mí a través de ti». Isabela acarició su cabello trenzado con ternura. Por primera vez se sintió completa. Por primera vez dejó de ser la mujer marcada por la humillación y se descubrió como lo que siempre había soñado, madre. Pero lo que para ellos era una bendición, para el pueblo se convirtió en escándalo. Los rumores llegaron rápido. «La estéril ahora lleva en su vientre sangre salvaje», murmuraban con desprecio. Las lenguas envenenadas no tardaron en llegar a oídos de don Rogelio Montoya, quien al enterarse enrojeció de ira. Para él, aquel embarazo no era un milagro, sino la confirmación de una afrenta. Su hija había unido su linaje a un hombre que él consideraba indigno, un apache que representaba todo lo que despreciaba. El pueblo entero ardía en comentarios. Las mujeres decían que Isabela estaba maldita, los hombres juraban que su hijo sería un bastardo sin lugar en el mundo. La condena social se hizo aún más cruel, como una hoguera encendida para consumirla a distancia. Isabela lo sabía. Sabía que la noticia había desatado la furia de su padre y de todos los que alguna vez la habían señalado. Y sin embargo, cuando por las noches acariciaba su vientre, sentía una calma profunda. Ese niño era suyo y de Tasewa, un hijo nacido no de la obligación ni de la imposición, sino del encuentro de dos almas heridas que se habían atrevido a desafiar al mundo. Tasewa, al verla así, sentada bajo la luz de la luna con las manos sobre su vientre, comprendió que ese niño era también su redención. Lo que había perdido una vez se lo devolvía ahora el destino, no como repetición, sino como un nuevo comienzo. La sierra parecía protegerlos con su silencio nocturno, pero en el fondo ambos sabían que esa paz era frágil. El pueblo no tardaría en regresar, y la noticia de una nueva vida no traería bendiciones, sino tormentas. Aún así, en medio de la amenaza que se cernía sobre ellos, Isabela sonrió. Sonrió porque dentro de sí llevaba la prueba viva de que el amor había vencido a la humillación, la esperanza a la desesperación. Y mientras Tasewa la rodeaba con sus brazos, fuerte y sereno, ella supo que aunque todo el mundo se levantara contra ellos, nadie podría arrebatarle ese milagro, porque allí, en su vientre, germinaba no solo un hijo, germinaba la promesa de que la vida podía nacer incluso del dolor más profundo. El embarazo de Isabela Montoya se convirtió en un secreto imposible de ocultar. Cada día que pasaba, su vientre crecía como una llama encendida en medio de la oscuridad, y esa vida nueva se volvió la prueba más luminosa de que los dioses aún bendecían lo que los hombres llamaban deshonra. Pero lo que para ella y Tasewa Yupanqui era esperanza, para el pueblo era afrenta, y para su padre, don Rogelio Montoya, era una mancha que debía borrarse a cualquier precio. Una tarde, cuando el sol caía con furia sobre los campos y el aire estaba cargado de polvo y resentimiento, don Rogelio apareció en la sierra acompañado por hombres armados. Sus rostros eran máscaras de dureza y sus voces resonaban con la seguridad de quienes creen estar defendiendo un orden sagrado. No venían a dialogar, venían a imponer. Isabela los vio llegar desde la entrada de la choza. El corazón le golpeaba el pecho, pero no retrocedió. Su padre, con el ceño endurecido y la mirada cargada de desprecio, clavó los ojos en su vientre, y entonces habló con una voz fría, sin titubeos. «Ese niño no te pertenece, Isabela. Es un error, una vergüenza para nuestra sangre. Cuando nazca lo llevaré conmigo. Lo criaré lejos de ti y de ese salvaje, y así salvaré la honra de los Montoya». Las palabras fueron como cuchillos. El rostro de Isabela palideció, pero su espíritu ardió con la fuerza de una tormenta contenida. Dio un paso al frente y con la voz firme respondió: «Este hijo es mío, mío y de Tasewa, y no permitiré que nadie, ni siquiera tú, lo arranque de mis brazos». El silencio cayó como un peso insoportable. Los hombres que acompañaban a don Rogelio intercambiaron miradas nerviosas.
incapaces de decidir si la dignidad de esa mujer los incomodaba más que la furia del padre. Tasewa apareció detrás de ella, erguido como una muralla. Su sola presencia hizo retroceder a los más cobardes. Su voz, grave y profunda, se alzó con la fuerza de un trueno. Ese niño llevará mi sangre. Ese niño es mi vida y mi futuro. Y juro que quien intente arrebatarlo tendrá que enfrentarse a mí. Los hombres murmuraron con inquietud, pero don Rogelio, enceguecido por el orgullo, alzó la voz. Tú no entiendes de honra ni de nombres. Eres un bárbaro. Tu hijo no será nada en este mundo. Fue entonces cuando Isabela, con lágrimas brillando en sus ojos pero con la frente en alto, levantó las manos hacia su vientre. No necesito tu apellido ni tu aprobación. Este hijo no será vergüenza, será mi gloria, y si el mundo lo rechaza, yo lo abrazaré más fuerte. Su voz, llena de firmeza y ternura, resonó en el claro como un himno. Los hombres quedaron inmóviles, sorprendidos de ver en ella la fuerza que hasta entonces nadie había reconocido. Era la misma joven que habían desterrado, pero ahora hablaba con la autoridad de una madre que ya no temía a nada. Don Rogelio tembló de rabia, porque en lo profundo de su corazón comprendió que ya no tenía poder sobre ella. No era la hija obediente que podía controlar, era una mujer transformada por el dolor y la esperanza. Apretó los labios, lanzó una mirada de desprecio a Tasewa y giró sobre sus pasos, arrastrando a sus hombres con él. Pero al irse, dejó caer su sentencia como una sombra. Prepárate, Isabela. Cuando ese niño nazca, el pueblo entero decidirá su destino. La amenaza quedó suspendida en el aire como un veneno. Isabela, con el pecho agitado, buscó la mirada de Tasewa, y él, sin necesidad de palabras, le aseguró con los ojos que no la dejaría sola, que enfrentaría a todo un pueblo si era necesario. Ella apoyó su frente contra el pecho del guerrero y cerró los ojos, sintiendo la firmeza de su abrazo. Podían venir tormentas, podían alzarse muros de odio, pero lo que crecía en su vientre era más fuerte que cualquier amenaza. Porque la verdadera honra no se escribía en apellidos ni en linajes, sino en la valentía de amar y proteger la vida aun cuando el mundo entero se oponía. La noche en que los dolores comenzaron, la sierra parecía contener la respiración. La luna, redonda y brillante, se alzaba sobre las montañas como un farol sagrado, y el murmullo del río cercano acompañaba cada gemido de Isabela Montoya. Aferrada a una manta áspera, sentía cómo su cuerpo se desgarraba en un esfuerzo que no era solo físico. Era un grito contra los años de humillación, contra los labios que la habían llamado estéril, contra un padre que quiso arrebatarle hasta el derecho de ser madre. Tasewa Yupanqui estaba junto a ella, con la firmeza de un roble y la desesperación de un hombre que nunca había temido a la guerra, pero que ahora temblaba ante la fragilidad de la mujer que amaba. Le sostenía la mano grande y callosa, y con la otra le limpiaba el sudor de la frente con un paño húmedo. Cada vez que ella apretaba su mano con fuerza, él murmuraba palabras en su lengua ancestral, como plegarias que pedían a los espíritus de la montaña que no la abandonaran. El parto fue largo, cruel, desgarrador. Isabela gritó hasta sentir que la voz se le partía, y en sus ojos brillaba tanto el dolor como la determinación. No iba a rendirse, no después de todo lo que había enfrentado. Y en medio de esa lucha entre la vida y la muerte, cuando la madrugada empezaba a teñir el cielo de azul, un llanto claro, agudo y poderoso llenó la choza. El hijo había nacido. Isabela, exhausta, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos como un río incontenible. Tasewa, con manos temblorosas, tomó al pequeño y lo alzó hacia la luz de la luna, como si quisiera presentarlo a los cielos. Sus labios susurraron una bendición ancestral, y su rostro endurecido por la vida se quebró en un gesto que nunca había mostrado, la ternura absoluta de un padre que renacía. Nuestro hijo, dijo con la voz rota, nuestro hijo es la prueba de que la vida siempre vuelve. Cuando Isabela lo recibió en sus brazos, sintió que todo el dolor se desvanecía. Ese niño, caliente y frágil contra su pecho, era la respuesta que había esperado toda su vida.
Ya no era la mujer señalada como estéril, ya no era la esposa repudiada ni la hija desterrada. Era madre, y en ese instante comprendió que nadie, ni siquiera su padre, podría arrebatarle esa verdad. Al amanecer, las noticias llegaron al pueblo. Algunos hablaron de maldición, otros de escándalo. Pero también hubo quienes, en silencio, reconocieron la grandeza de lo ocurrido, porque donde los hombres habían decretado muerte y deshonra, había nacido vida. Y esa vida tenía un poder que ni el odio ni el prejuicio podían silenciar. Don Rogelio, al enterarse, sintió un nudo en el pecho. Su orgullo le gritaba que aquel niño era una mancha, pero una parte oculta de su corazón, la que aún recordaba a su esposa muerta, supo que estaba equivocado. No lo confesó, pero en su interior comprendió que el honor que había defendido con tanta violencia se desmoronaba frente a la pureza del llanto de un recién nacido. Isabela, abrazada a Tazegua, miraba a su hijo dormir. Sus dedos acariciaban la diminuta mano del pequeño y una sonrisa llena de cansancio y gloria iluminaba su rostro. Sentía que todo lo vivido, el rechazo, el destierro, la soledad, la humillación, había sido el camino doloroso hacia ese instante. Tazegua la contempló en silencio y en sus ojos oscuros brillaba la certeza de haber sido transformado. Ya no era el guerrero roto que vivía para sobrevivir. Ahora era esposo en el alma, padre en la sangre, hombre completo en la esperanza. Se inclinó hacia ella, tocó con su frente la de Isabela y susurró la frase que quedaría grabada como el sello de toda su historia. Prometí darte un hijo, pero tú me diste de nuevo la vida. Ella cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de plenitud, porque en ese momento supo que, aunque el mundo los rechazara, ya habían vencido. El amor había germinado, la vida había florecido, y el hijo de la promesa era ahora la llama que nada podría apagar. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de esta gran familia que ama los romances de época. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y deja en los comentarios la palabra hijo. Con tu apoyo, podremos seguir trayendo más relatos intensos, llenos de emoción y esperanza. Tu participación no solo hace crecer este canal, también mantiene viva esta comunidad que comparte la misma pasión por las historias que nos hacen soñar.